Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky es probablemente el escritor más influyente de la historia, un filósofo disfrazado de novelista cuya historia es la historia de una generación. Fue traductor, novelista y filósofo, pero sobre todo hijo, padre y amante. En su historia encontramos el origen de muchas de las ideas que han erigido nuestra sociedad moderna, y es que no se puede separar al artista de su obra, porque él plasmaba sus propias vivencias en sus novelas, y estas eran una forma de tratar de comprender los misterios de su vida. Dostoyevsky nació en Moscú en 1821 en el seno de una familia acomodada. Sin embargo, su vida estuvo marcada por las contradicciones desde el principio. ¿Cómo puede alguien que proviene de una familia adinerada experimentar las luchas y tormentos que más tarde plasmaría en sus obras? La respuesta está en sus libros. Este videoensayo analizará la figura del escritor ruso por medio de sus obras, estudiando su vida a través de sus novelas. Sus personajes cambiaron el curso de la historia y dieron forma al hombre moderno. Entonces, sorprende que toda esta brillantez naciera de un genio completamente atormentado, acosado por su propia mente. Así que busquemos una respuesta a esta contradicción. Fyodor fue el segundo de los 7 hijos del matrimonio formado por Mikhail Andreevich Dostoyevsky y María Fyodorovna Nechayeva. Siendo Fyodor muy joven, la familia se mudó a una aldea llamada Darovoye, en la zona rural del Oblast de Tula, donde el padre adquirió unas tierras. De no ser por Dostoyevsky, esta zona probablemente sería desconocida hoy en día. En esta época, además, esta aldea era básicamente el arquetipo de un pueblo ruso: humildes campesinos, agricultura, animales y un profundo sentimiento religioso. Allí, Fyodor y sus hermanos fueron escolarizados en su propia casa, hasta que él y su hermano Mijail fueron internados en el pensionado de Leonti Chermak, en San Petersburgo. Con este hermano suyo, Mijail, Fyodor desarrollaría la mejor relación de entre todos sus hermanos. Crecieron muy apegados a su madre, que era vista como un remanso de paz y amor. Ella le contaba al joven Fyodor cuentos antiguos y pasajes de la Biblia, algo que despertó su imaginación y plantó las semillas de sus futuras novelas. La situación con su padre, en cambio, era distinta. Fyodor lo odiaba profundamente, ya que trataba a sus hijos con mano dura. Tenía una relación con él como la de un esclavo con su amo, completamente a merced de sus violentas intenciones. Y es que el padre, como terrateniente que era, trataba de igual manera a los siervos que a sus propios hijos. En 1837, mientras Fyodor cursaba la educación secundaria, su madre falleció a causa de la tuberculosis. Esto sumió a su padre en la depresión y el alcoholismo, y mandó a Fyodor y a su hermano mayor a estudiar ingeniería en la Escuela de Ingenieros Militares, en San Petersburgo. En muy poco tiempo, Fyodor había sido expuesto a la opresión de su padre y a la pérdida de su madre. Esto le volvió indudablemente sensible ante la fragilidad de la vida y las injusticias sociales de la época. Aprendió que la vida es arbitraria y cada instante puede ser el último. Por si fuera poco, con apenas 18 años, mientras cursaba la carrera en San Petersburgo, le llegó la noticia de que su padre había sido asesinado por sus siervos. Aquí descubrió la culpa. Debido a su difícil relación con él, había deseado tanto su muerte que cuando finalmente ocurrió, le inundó la culpabilidad. Es como si los siervos simplemente hubieran ejecutado un deseo oscuro e interno que él mismo tenía. De hecho, Sigmund Freud señaló este sentimiento de culpa como una de las razones de la intensificación de la epilepsia que sufrió durante toda su vida. Entonces, ¿de dónde viene el interés de Dostoyevsky por la literatura? La respuesta puede que decepcione a más de uno. Tras quedar huérfano, su problema con el juego y el alcohol creció hasta sumirlo en la más absoluta pobreza. Eso sí, mientras cursaba sus estudios de ingeniero, aumentó su interés por la literatura, en concreto por Shakespeare, Schiller, Pascal y Víctor Hugo. Para saldar sus deudas, se decidió a traducir Eugenia Grandet, de Honoré de Balzac. Esta primera toma de contacto con la literatura le abrió los ojos y pidió una excedencia en el ejército para dedicarse en cuerpo y alma a escribir. En este contexto, en 1846, Fyodor Dostoyevsky publicó Pobres gentes, la primera novela social rusa. La maldad y la violencia que experimentó en su vida familiar dejaron una huella profunda en él, algo que trasladó a su primera novela. En ella, 2 personajes pobres tratan de hacerse compañía en un mundo oscuro y triste. En esta época estaba de moda el romanticismo en Rusia, por lo que esta novela se recibió como innovadora. A Dostoyevsky lo que le interesaba no era la descripción del ambiente como tal, sino cómo éste influye en la psicología de una persona. Los románticos centraban sus esfuerzos en mostrar la subjetividad de la naturaleza como una forma de encontrar la identidad.
pero Dostoyevski quería dar a entender la profunda marca que el ambiente puede dejar en una persona, un ambiente que estaba profundamente influenciado por las duras condiciones en las que vivía el campesinado, algo que pudo comprobar en su propia casa de primera mano. Observó el sufrimiento de los siervos, lo que moldeó sus opiniones sobre la desigualdad social. Aquí ya se vislumbraba el germen de lo que se convertiría en su principal preocupación literaria, la exploración profunda de la psicología de los personajes. A comienzos del siglo XIX, el Imperio ruso era gobernado por los zares de forma absolutista. El zar decretaba las leyes, decidía sobre la guerra, establecía los presupuestos y nombraba a los ministros. Básicamente, no había nada que limitara su poder. Años más tarde, durante la primera mitad del siglo XIX, Rusia empezó a descomponerse. El gran imperio ruso estaba en decadencia y se encontraba lejos de lo que un día llegó a ser. Ante el temor de una revuelta y el aumento de la popularidad de las ideas europeas en Rusia, el zar Alejandro I incrementó las medidas de represión. Una de ellas fue el establecimiento de la Policía Militar Especial, dedicada exclusivamente a detectar focos de potencial subversión y reprimirlos para que no supusieran un problema para la autoridad del zar. Al establecer una red de espías y confidentes para asegurar este control, el mundo intelectual se vio profundamente censurado. En este contexto, el joven Fyodor Dostoyevski comenzó a sentirse atraído por el socialismo y empezó a frecuentar unas reuniones clandestinas conocidas como el Círculo de Petrashevsky. A estas conversaciones ilegales acudían intelectuales de la época unidos por el deseo de acabar con la autocracia zarista. Se reunían en casa de Mikhail Butashevich Petrashevsky, un político ruso muy interesado en las ideas socialistas e influido por el utópico francés Charles Fourier. Allí, el anfitrión ponía a disposición de los integrantes libros prohibidos y ensayos filosóficos para facilitar la discusión intelectual. Entre sus ideas destacaban la intención de rehacer la vida social conforme a la naturaleza del hombre. De todas formas, Petrashevsky defendía la necesidad de formar e ilustrar al pueblo ruso y en ningún momento cruzó la línea de la discusión hablada. Sin embargo, fueron descubiertos, detenidos y mandados a prisión, acusados de conspiración. Ante la oleada de revoluciones en Europa, un movimiento conocido como la Primavera de los Pueblos de 1848, el gobierno zarista no podía arriesgarse a poner en duda su autoridad. Por ello, no contemplaba bajo ningún concepto permitir a un grupo de intelectuales cuchichear a sus espaldas. Los adeptos de Petrashevsky, entre ellos Dostoyevski, fueron obligados a vivir como cerdos en una prisión en San Petersburgo. Estando allí, un frío 16 de diciembre, fueron trasladados a la fortaleza de San Pedro, bajo la condena de la pena de muerte. Fyodor sabe que va a morir, lo asume. Entonces, en el último momento, llega una carta del zar que anula su castigo. Al parecer, esta era una práctica común que tenía como objetivo sembrar el terror psicológico entre la población. El zar es dueño de la vida de los demás, su poder es infinito, y así lo quiso demostrar indultándolos en el último momento. Dostoyevski creció aplastado por su padre, y ahora estaba siendo pisoteado por el zar. Su vida es una opresión constante. Mirar a la muerte a la cara supone un punto de inflexión en su vida. Él había crecido en las esferas aristocráticas de Rusia, pero ahora se encontraba en el otro lado de la mesa. Aunque evitó la muerte, las reuniones con Petrashevsky tendrían sus consecuencias, y Dostoyevski es enviado a Siberia para realizar trabajos forzados durante 4 años. Este es sin duda uno de los puntos más importantes de su vida y de su carrera literaria. Durante esta época, sus ataques epilépticos iban en aumento. Viviendo en la más absoluta e inhumana suciedad, es capaz de observar lo más oscuro y amargo del ser humano. Convive con asesinos, violadores y criminales, lo que le permite estudiar la maldad en su estado puro. Y aún así, lo que más le impresiona es cómo hasta las personas con el alma más podrida son capaces de actos bondadosos. El ser humano es un ente complejo, lleno de contradicciones, de luces y de sombras. Esto es lo que quiere demostrar en su obra. Poco a poco, va fraguando en su mente su próximo libro, uno que cambiaría la historia. Así lo dice él mismo en su reseña de Ana Karenina, de Tolstoy. El mal reside más profundamente en los seres humanos de lo que suponen nuestros médicos sociales. Ninguna estructura social eliminará el mal. El alma humana seguirá siendo como siempre ha sido, y las leyes del alma humana son todavía tan poco conocidas, resultan tan recónditas y misteriosas para la ciencia, que no hay, ni puede haber, ni médicos ni jueces finales. Así, en sus obras encontramos personajes deleznables y odiosos, capaces de lo peor con tal de satisfacer sus necesidades carnales. Mucha de la inspiración para crear estas personalidades tan oscuras, como por ejemplo el personaje Svidrigailov en Crimen y Castigo,
le vino de ese tiempo en prisión. También de aquel tiempo en el que convive con la servidumbre de su padre en su pueblo de la infancia. Con apenas 9 años, el joven Dostoyevski pudo ver de primera mano la violencia contra la clase baja, contra los miembros más inocentes de la sociedad. Con apenas 9 años, Dostoyevski descubrió el cuerpo de una niña de su edad en las afueras de sus propiedades, asesinada por un borracho. Estos hechos le persiguen toda su vida e influyen sin duda en sus escritos. Tras estos 4 años en prisión, Dostoyevski es liberado, pero aún no es libre del todo, ya que aún debía 6 años de servicio militar. Entonces sirvió como soldado raso en una región del actual Kazajistán. Durante el servicio militar conoció a María Isaeva, su primera esposa, y comenzó una relación amorosa. Su relación estuvo marcada por el sufrimiento y la enfermedad, ya que ella enfermó de tuberculosis y Fiodor no era capaz de ofrecer el cuidado necesario. Como resultado, sus crisis epilépticas empeoraron con el tiempo, y los médicos le recomendaron viajar por Europa para visitar balnearios y buscar alivio. Abandonó a María y se embarcó en este viaje en busca de salud y fortuna. Mientras viajaba por Europa, Dostoyevski se encontró con Polina, una mujer inteligente y atractiva, pero cruel y dominante. Su relación clandestina con ella lo marcó profundamente, pero ella finalmente lo abandonó, dejándolo en un estado de angustia. Fue entonces cuando recurrió al juego. Para hacer frente a su deuda, decidió intentar ganar dinero en los casinos de Alemania, pero rápidamente se convirtió en un ludópata y perdió grandes sumas de dinero. Regresó a San Petersburgo y se encontró con María, cada vez más cercana a la muerte. Fue en este momento de desesperación que Dostoyevski comenzó a escribir su obra maestra, Memorias del subsuelo. En ella se da en encuentro el estudio que hizo del alma humana en Siberia, junto con las desgracias amorosas que ahora mismo acababa de vivir. En esta novela, Dostoyevski rompió con la idea convencional del héroe idealizado y presentó el antihéroe, un hombre atormentado, humillado y pobre. Para Dostoyevski, el ser humano es luz y es sombra, es generosidad y egoísmo. En la novela describe a su protagonista como un ratón en su lucha para encontrar significado en un mundo hostil. El hombre del subsuelo se dirige por medio de un monólogo a un público inexistente, para tratar de explicar la naturaleza de sus imaginarias tragedias y de la razón de su aparición en nuestro mundo. En la narración, el hombre divaga sobre el libre albedrío, la ley natural y el racionalismo, preocupaciones del propio Dostoyevski. La novela también introdujo por primera vez algo que más tarde influiría a películas como Taxi Driver o El Club de la Lucha. Incluyó una descripción detallada de la vida en San Petersburgo, una ciudad que aplasta al individuo y lo obliga a sobrevivir en lugar de vivir. Pero todo cambió. La vida de Dostoyevski dio un giro trágico cuando su esposa falleció. Por si fuera poco, su hermano Mijail, que había sido un gran apoyo durante toda su vida, también perdió la vida. Fiodor se ahogó en el caos emocional. Entonces asumió las deudas de su hermano y se vio obligado a escribir frenéticamente para ganar dinero. Se convirtió en un escritor atormentado por la enfermedad, el hambre y la pobreza. 3 rublos, menos de 3 céntimos de euro. Eso es lo que recibía Dostoyevski por cada página escrita en 1865, cuando comenzó a escribir Crimen y Castigo. Entonces, sus deudas cada vez eran mayores y sus ansias por el juego también. Alcanzó un acuerdo con un editor de la época para aumentar sus beneficios e incluso se jugó los derechos patrimoniales de sus obras a cambio de entregar una novela al año. Para lograrlo, contrató a Anna Grigorievna Snitkina, una joven taquígrafa a quien dictó, en solo 26 días, su novela El jugador, un tratado sobre la ludopatía que posteriormente usaron Nietzsche y Freud para sus propias teorías. Al terminar tan intenso trabajo, no concebían la vida el uno sin el otro, por lo que iniciaron una relación sentimental. Siguiendo con la preferencia de Fiodor, Ana era atractiva, inteligente y dominadora, y fue la única mujer que decidió combatir la ludopatía de su marido. Entre miseria y pobreza, publica en 1865 la obra maestra Crimen y Castigo. En esta novela nos mete en la piel y la mente de Rodion Raskolnikov, un estudiante de derecho que va a cometer un crimen. Empezó escribiéndola en primera persona, pero se dio cuenta de que no podía reducir los principios de su personaje a solamente una persona, así que eliminó todo y la reescribió en tercera persona, volviendo a su novela general y universal. Con ello, quería demostrar que nadie está libre de las miserias de la existencia y acercarse al deseo de la población, justo como también pensaba su crítico literario, Vissarion Belinsky, también participante del Círculo Petrasevsky.
El público ve en los escritores rusos sus únicos guías, defensores y salvadores de la oscuridad de la autocracia, la ortodoxia y el modo de vida tradicional, y por eso, siempre dispuesto a perdonar al escritor un libro malo, nunca le perdonaría un libro dañino. Dostoyevski se sentía responsable del devenir intelectual y moral de su pueblo. Por eso decide acercar su obra maestra a todo el mundo, exponiendo las luces y sombras del ser humano. El personaje de Crimen y Castigo, Raskolnikov, es distinto a los demás, más evolucionado quizá. ¿Es acaso el primer nihilista? Dostoyevski quiso crear un personaje con todas las razones para cometer un asesinato, económica, moral, social e intelectualmente, para rondar la misma idea que poco después formularía Nietzsche. Dios está muerto, y Raskolnikov quiere dejar de sentirse oprimido. Para ello, formula sus propias leyes morales, más allá del bien y del mal. Él tiene su propio código moral, por eso decide asesinar. Entonces, Dostoyevski narra la decadencia moral y psicológica de un hombre que, haga lo que haga, es incapaz de escapar de sus actos. Y una lección preciosa: la única redención posible es el amor. Un amor que es la forma de conseguir la salvación, y es que desde su primera encarcelación, Fyodor ya era un cristiano confeso. Esta cercanía a Dios vino a la par de una fuerte crítica del nihilismo y del socialismo. Él creía que los regímenes que pretendían conseguir la felicidad humana olvidaban la parte miserable de la existencia, por lo que nunca podrían tener éxito. En Los demonios se retrata una ciudad imaginaria que cae en el caos debido a una revuelta que lleva a cabo un aristócrata. Es una alegoría de lo que le ocurriría a Rusia si se dejaba llevar por las ideas nihilistas y socialistas. Los que pregonaban estas ideas, que en esa época florecían en Europa, no conocían el alma rusa. El comunismo de Rousseau había afirmado que el ser humano es bueno por naturaleza, y el mal es resultado de un orden social injusto, y que la revolución social es el camino al paraíso. La única forma de salvar el alma era a través del sufrimiento. Así, los más sufrientes y miserables son los que más cercanos a Dios se encuentran. Esta idea de servir a los demás como forma de redención aparece más evolucionada en su novela El idiota. Narra las desventuras del príncipe Mishkin, un joven adinerado con epilepsia severa que es tomado por idiota por dedicar su vida a ayudar a los demás. El amor como forma de redención es visto como un signo de debilidad. Para entonces, Dostoyevski había iniciado todo un movimiento en su país, un movimiento que sigue presente en nuestros días y es indispensable para entender nuestro tiempo moderno. En la Rusia del siglo XIX, las reformas de los zares buscaban otorgar más poder al Estado, pero encontraron una fuerte oposición en la clase civil. Así nació el nihilismo ruso como forma de rechazo a cualquier fundamento moral y ético. El nihilista ruso cree en la destrucción de los valores existentes, por eso los personajes de Dostoyevski representan esa lucha contra la opresión política. Pero la destrucción solo trae incertidumbre cuando la base de tus valores es la nada, y aquí es donde Dostoyevski inicia su crítica a ese movimiento que no significa otra cosa que la indiferencia moral y un anticipo a un indeseable destino final, tal y como le ocurrió a su ciudad ficticia en Los demonios. Así lo define el revolucionario ruso Alexander Herzen, compañero suyo en el círculo Petrashevsky. El nihilismo no transforma algo en la nada, sino que desvela que la nada, cambiada por algo, es una ilusión óptica y que toda verdad, por mucho que contradiga representaciones fantásticas, es más sana que estas y, en todo caso, obligatoria. Entonces, Dostoyevski ya se había convertido en todo un profeta y era muy valorado en Rusia. Influyó mucho en el pueblo, ya que creía que la gente llana también era digna de protagonizar historias. Es ahí donde se encuentra lo que merece la pena contar. Él quiere salvar el alma rusa, y eso pasa por contar las historias de la gente de a pie. Aún así, se da cuenta de que no ha escrito la gran novela, una que represente el camino de la salvación para sus compatriotas. Sabe que va a morir, y tiene poco tiempo. El 8 de noviembre de 1880, tras 2 años escribiendo sin parar, Dostoyevski publica Los hermanos Karamazov. Es la historia de la investigación de un asesinato, un parricidio. Quizás siga sintiéndose culpable por el asesinato de su padre. En este libro, cubre la idea de que la gente bondadosa sufre, y ese sufrimiento, justo o injusto, es parte de la existencia. Llega a la tesis de que el sufrimiento es una muestra de amor de Dios para con el ser humano. Como lo ama, no lo ignora, y por medio del sufrimiento le enseña el camino de la salvación. 2 meses después de terminar la novela, murió plácidamente mientras su esposa le leía pasajes de la Biblia. Hay algo de Dostoyevski en todos sus personajes, y hay algo de ellos en todos nosotros. Por medio de un magistral conocimiento de la psique humana, Dostoyevski supo desnudar las intenciones del ser humano como nadie nunca lo había hecho.
El ambiente, la ciudad y las relaciones sociales afectan a la psicología de una forma muy profunda, algo que Fyodor supo reflejar en sus personajes. Por medio del amor, un amor divino y muy humano, unido a un camino de redención y sufrimiento, estos personajes encuentran la salvación a un mundo de luces y sombras. Sus teorías disfrazadas de prosa influyeron poco después a Nietzsche, la teoría del psicoanálisis de Freud, al estudio de la bipolaridad y esquizofrenia o a la teoría del amo y de esclavo de Hegel y Marx. Escritores como Franz Kafka o Sartre también le deben mucho. Hasta se puede observar su vasta influencia en el cine moderno. Sartre, parafraseando a Dostoyevsky, dijo: «Si Dios no existe, todo está permitido. Donde no hay Dios, está el hombre. Están Rodion Raskolnikov, el príncipe Mishkin o los hermanos Karamazov. Está Dostoyevsky, estoy yo y estás tú».